Buen día, bienvenidos a la entrevista del Heraldo SV. Este día tenemos de invitado especial al, al diputado por el Cambio Democrático, Juan José Martel. Buen día, don Juan José. Buenos días, Eric. Es un gusto estar contigo y con todos los amigos que están pendientes del Heraldo. Muy amable, don Juan José. Pues bueno, a lo que vamos. Comenzamos ya con las preguntas, ya de interés. A ver, vamos a hablar directamente de Cambio Democrático para comenzar. Y si bien se sabe, el Tribunal Supremo Electoral ejecutó lo que es se supone que la ley, cancelando lo que es el Partido Cambio Democrático. Según entiendo, se ha metido una apelación, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, para que no se ejecute realmente lo que es esta cancelación. ¿Me podría decir, don Juan José, cuáles son las posibilidades que tienen como cambio democrático? Bueno, nosotros presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia, y esto fue incluso antes de la cancelación de Cambio Democrático, pero lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta frente a esta acción internacional que asumimos. Por lo tanto, se dio el proceso de cancelación y en este momento nosotros, después de agotar el recurso de revisión, que era el único al que teníamos derecho, después de una decisión del Tribunal Supremo Electoral, hemos decidido movernos en dos vías. Por un lado, la vía de los recursos en las instancias judiciales salvadoreñas. Estamos por presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, que como todos saben es inexistente, aunque existe como tal, como órgano, la Sala, como institución, pero no está conformada actualmente por la Asamblea Legislativa. Pero vamos a presentar un recurso de amparo pidiendo una medida cautelar frente a la decisión tomada, pero al mismo tiempo, de manera paralela, vamos a iniciar el proceso de reinscripción de Cambio Democrático, que sería un nuevo partido político con el mismo nombre, con la misma bandera, con los mismos principios, para que tengamos también, a más tardar en el segundo semestre del próximo año, constituido nuevamente el Partido Cambio Democrático. Vamos en ese sentido en la doble ruta. Esta doble ruta la estamos tomando, por un lado, porque queremos dejar constancia de la ilegalidad que se cometió y del abuso de autoridad que se hizo en el momento en que se canceló en forma contraria al texto de la ley a un partido político. Y por otra parte, hemos recibido una enorme solidaridad de la ciudadanía salvadoreña. Hemos recibido decenas de miles de mensajes en los cuales la gente nos dice: estamos dispuestos a contribuir con nuestra firma a que Cambio Democrático pueda de nuevo estar en la arena política nacional. En ese sentido vamos a hacer ese esfuerzo, en el cual esperamos en un plazo corto de 2 meses obtener al menos 70,000 firmas, que serían más que suficiente para solicitar la reinscripción de Cambio Democrático. Bueno, perfecto. Tiene plan A y plan B. Lo ideal. Se van moviendo de manera simultánea, paralela. Excelente. Bueno, pues, ¿cuál sería entonces el mecanismo que ustedes utilizarían para la recolección de firmas, para lograr esas 70,000 firmas? Bueno, nosotros hemos estado conversándolo con los amigos de Nuevas Ideas, con Nayib Bukele, y vamos a obtener de parte de ellos todo el apoyo. Ellos nos pueden apoyar en cuanto a software, a hardware que tuvieron, que les facilitó mucho su proceso. Estamos en la obtención de recursos financieros para los gastos que vamos a requerir, y haríamos esta actividad a lo mejor en los últimos meses de la campaña electoral presidencial. Mantenemos el apoyo a
Nayib Bukele, y Nayib y Nuevas Ideas también nos van a apoyar en el esfuerzo de la recolección de firmas. Perfecto. Bueno, ahora vamos a tocar algunos temas de interés nacional. Más que todo hablar sobre lo que es el tema del anteproyecto de ley del agua. ¿Qué, qué tan involucrado está el diputado Juan José Martel en este aspecto? Bueno, para nosotros el tema de la ley del agua es uno de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa. Creemos que el país necesita con urgencia una buena ley de agua. Y subrayo la palabra buena, porque no necesitamos cualquier ley. Necesitamos una buena ley de agua. El punto central es cómo se constituye el organismo que va a administrar el recurso hídrico. En este momento hay una tendencia de querer dejar en manos de la empresa privada la administración del recurso. Esto sería una privatización virtual, sin que sea legal, del agua. Porque el organismo que va a administrar el agua es el que va a definir las prioridades en su distribución. Es el que va a definir cómo se va a manejar ese recurso, cómo se va a garantizar que haya agua limpia y potable en todo el país, los costos en los cuales van a tener que pagar tanto las familias como las empresas por el uso del agua. Si esto está en manos de los grupos privados, me refiero al proceso de administración, lo que va a suceder es que las prioridades van a estar en función de estos intereses y de ninguna manera de los intereses de la población. Por lo tanto, sería de hecho una privatización, aunque el agua siga siendo constitucionalmente del pueblo, de la nación. Al priorizar su uso en función de los grupos privados, sería igual como que se privatice. Entonces, el discurso falso de los grupos que quieren privatizar es que ellos no lo quieren hacer, que lo que quieren es participar en el proceso de la administración del vital líquido. Y eso es lo que no se puede permitir. La ventaja es que en ese sentido hay una amplia conciencia ciudadana. Distintas organizaciones sociales han estado participando en campañas muy efectivas para que la ciudadanía entienda que el vital líquido no debe de ser administrado por los grupos privados de poder económico. Además de eso, las distintas iglesias, las iglesias históricas, también están en ese esfuerzo. Por lo tanto, creo que a nivel popular hay una fuerza muy grande para detener ese proceso. El problema que tenemos es que la correlación en la Asamblea Legislativa, los votos en la Asamblea Legislativa son mayoritariamente a favor de la derecha. Esta es una ley secundaria, la ley del agua. Por importante que sea, es una ley catalogada como ley secundaria que se aprueba con 43 votos. Y los grupos de derecha que tienen una coalición presidencial suman 49 votos. Es decir, ellos tienen los votos si quisiesen mañana tomar una decisión de aprobar una ley que privatice el vital líquido. Por lo tanto, lo único que puede detener esa acción es la participación de todos los ciudadanos, la participación de las iglesias, la participación de las organizaciones sociales, del pueblo en general, de manera de que quede muy claro de que los costos para la derecha van a ser muy altos y especialmente en la cercanía de una campaña electoral que ya prácticamente comienza la próxima semana, con elecciones el 2 de febrero del próximo año, que entiendan estos partidos de derecha que el costo será muy alto en el campo electoral si se atreven a privatizar el vital líquido.
Esa es la fuerza que tenemos. Capacidad de detener una ley a través de los diputados, a través de los votos, no hay. El FMLN, que ha manifestado con mucha claridad que no está de acuerdo en la privatización del agua, cuenta apenas con 23 votos. Cambio Democrático es solo un voto, y un voto también del diputado no partidario que se ha expresado en el mismo sentido. Es decir, juntos no podríamos contener una decisión legislativa. Es el pueblo salvadoreño el que tiene que acompañar con su fuerza, con su presión, con su participación, para que esto no se vaya a convertir en una realidad y tengamos, de hecho, por legislación secundaria, privatizada en la práctica el vitalicio. Para el caso que menciona, que supongamos, o sí, un supuesto, que por ejemplo el día de mañana, bueno, ya el lunes, llegan a plenaria y deciden llevar a esto a votación. La derecha obviamente tendría este alcance, ¿no? De dar esa cierta privatización que se menciona. ¿Qué haría el pueblo salvadoreño en encontrar o darle una apelación a esta decisión que se toma a través de la Asamblea Legislativa? ¿Qué opciones tendría la sociedad salvadoreña para que no se llegase a esa decisión? ¿Qué opciones hay? Yo creo que en este momento el rol de las organizaciones sociales es mantener la presión por la no privatización del agua. Hasta este día ha dado resultado. Y sabemos que de parte de las iglesias también hay una propuesta de reforma constitucional del artículo 2 para blindar todavía más el derecho al agua, convirtiendo el derecho al agua como, valga la redundancia, un derecho de todos los salvadoreños a tener agua limpia, agua que pueda ser consumible por el ser humano. En ese sentido, también hay una propuesta de reforma constitucional que podría blindar todavía más una posible privatización en el futuro. El problema que tiene una reforma constitucional es que tiene que pasar por dos legislaturas. La primera legislatura, que sería esta, que la tiene que aprobar por 43 votos. Y la siguiente legislatura, que sería, que tomaría posesión el 1 de mayo del año 2021, que tendría que ratificarla por 56 votos. En ese sentido, es un proceso más largo, es más complejo, pero nos daría todavía un mayor blindaje a los intentos futuros para intentar más adelante de nuevo privatizar el vitalicio. Perfecto. Bueno, pues seguimos en los temas de Asamblea Legislativa. Hace poco se comentaba de que el presidente, Norman Quijano, había dicho que iba a haber austeridad y por eso como que sostenía para despedir a ciento y tantos empleados de la Asamblea. Pues posteriormente se dice que ha contratado hasta como 200 o 300, no sé, no recuerdo muy bien el número exacto, de que ha contratado. Es una doble moral. ¿Qué es lo que sucede en la Asamblea Legislativa en este aspecto? Porque realmente no se comprende. Si bien es cierto quieren eliminar grasa por un lado, pero están metiendo por otro. Sí, fíjese que el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que en realidad, siendo francos, no es de los más importantes, pero es necesario que la austeridad se manifieste en todos los ámbitos de la vida pública. La Asamblea Legislativa, por un lado, tiene un exceso de personal. Hay una extensión allá. Alejandra sabe dónde está. Amigos, es que estamos resolviendo un futuro problema técnico con la batería que se nos va si no actuamos rápido. Le decía, por una parte hay un exceso de personal. Es que ni siquiera
tengo un dato exacto de cuántos empleados tiene la Asamblea Legislativa. Se habla de varios miles de empleados. Las fracciones de cada uno de los grupos parlamentarios, es decir, de los partidos que conforman esta legislatura, nadie sabe exactamente cuántos empleados tiene a su servicio. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas de las fracciones de los partidos que tienen años de estar en la Asamblea, lo que hacen es que contratan a un empleado, lo tienen 1 o 2 periodos como empleado de su partido dentro de la Asamblea, de su fracción legislativa, pero luego, a través de arreglos, los pasan como que son parte del personal institucional. Entonces desaparecen de lo que podría ser la planilla del partido A o del partido B y pasan a ser como empleados institucionales. A su vez, el partido, al trasladar estos empleados de su partido, deja los espacios abiertos. Entonces contratan nuevo personal. Cuando usted les pregunta a ellos, mire, ¿y usted cuántos empleados tiene? Le pueden decir, tengo 100 empleados. Pero en realidad tienen otros 100 o 150 colocados en áreas que son institucionales, pero que en la práctica están desarrollando trabajo para estos partidos políticos. Esa es una forma de ocultar. Y el mejor ejemplo lo presentó al principio de esta legislatura el mismo presidente Norman Quijano, que él despidió a unos 90 o 100 trabajadores que estaban en plazas institucionales, pero que todo el mundo sabía que habían pasado del partido del anterior presidente a plazas institucionales para dejar esos espacios vacíos. Entonces, en la política de austeridad requiere, en primer lugar, de una reingeniería y de una auditoría completa, integral, de todo el órgano legislativo. Lo que más se habla es de los viajes, que los diputados viajan mucho, y es cierto, pero yo me temo de que quizás el principal problema está en el enorme gasto en personal que tiene la Asamblea Legislativa, que ocupa más del 90% de su presupuesto, y no en el 10% de su presupuesto para funcionamiento, que es donde van los gastos de los viajes. Entonces, ¿qué es lo que se requiere entonces? Una reingeniería acompañada de una auditoría integral que nos pudiera decir cómo debe de ser una asamblea legislativa con el personal necesario, suficiente, capaz, que cubra todas las funciones y necesidades que ese órgano del Estado tiene. Pues en el caso de la Asamblea Legislativa es que están en el ojo del huracán. Para el caso de los diputados de los viajes, como ha mencionado usted, al diputado que cogieron en un video de un youtuber muy famoso en Rusia, por ejemplo, el caso de que van a canonizar a Monseñor Romero. Yo creo que la presión social ha hecho como que parar un poco, pero eso de los viajes que uno se entera, por ejemplo, hay viajes que no. El caso también para el diputado independiente que había viajado creo que a Washington, a Estados Unidos, y pues él demostró de que había pagado su viaje, etcétera, etcétera. La cuestión es que hasta qué cierto nivel se le puede permitir a la legislación, a los partidos políticos de tomar estas decisiones, cuando realmente, pues, si son o no son necesarias. Obviamente, la persona, el diputado, tiene que aclararlo, ¿no? Sí, efectivamente, mire, el principal problema en este tema de los viajes
es que los diputados que estamos en la llanura, que no somos de la junta directiva, que no tenemos ningún privilegio aparte de nuestro salario, ni siquiera nos informan de qué diputados andan de viaje, qué diputados van a viajar y en qué consiste la misión en el extranjero que va a desarrollar cada uno de ellos. Ni siquiera eso. Esa es una decisión administrativa que toma la junta directiva. Ellos aprueban los viáticos, aprueban los pasajes, aprueban los permisos de los diputados que van a viajar y nadie sabe más. ¿Qué es lo que sucede entonces? Los viajes se convierten en una especie no solo de privilegio, sino de forma de premiar a un diputado, y cuando digo premiar lo pongo entre comillas, por ciertas conductas legislativas. Entonces alguien le dice, mire, usted ha votado bien bonito, nos conviene, le vamos a regalar un viaje. Y entonces se inventan una misión oficial y lo mandan con gastos pagados y con viáticos. Incluso se dan casos de eventos internacionales a los cuales un diputado es invitado y es invitado con todos los gastos pagados. Es decir, una institución puede ofrecer un viaje en la que le dice, mire, aquí le mando el pasaje, le vamos a pagar la estadía en el hotel y la comida y el transporte. Pero, a pesar de eso, la Asamblea Legislativa le da viáticos y le da pasajes, como que él va a cubrirse en todos los gastos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ese viático queda como parte del pecunio del diputado. Y por lo tanto se convierte en una especie, llamémosle, de sobresueldo, de un fondo extra que recibe legalmente, pero que no es éticamente correcto que haya recibido. Y de esto no sabe nada el Pleno. Yo he estado en las 18 plenarias de la Asamblea Legislativa en este periodo. No he viajado a ninguna parte, nada más voy de vez en cuando a algún pueblo del interior del país. Y para eso no hay viáticos. Y nunca se ha dado un informe de quiénes han viajado. Hace una semana nos enteramos a través de las redes sociales, creo que la fuente fue un diputado, en el que dijo que 2 diputados de Arena habían ido a Corea del Sur a un acto religioso, a un evento religioso, con viáticos de la Asamblea Legislativa. No sé si sea cierto, no lo sé, pero lo dijo un diputado. Nosotros no tenemos información. Entonces, una de las cosas que se necesitan, y por eso es importante hacer una auditoría y una reingeniería como primer paso para iniciar un verdadero proceso de austeridad, porque nos va a permitir también modificar los procedimientos. El Pleno Legislativo debería conocer y, de ser posible, aprobar los viajes de cada uno de los diputados. Si yo voy a ir en una misión oficial que conviene al país, que va a traer réditos, que va a generar beneficios, ¿y por qué voy a tener temor y por qué lo voy a ocultar? Lo que pasa es que los viáticos y los viajes se convierten en esa forma de privilegios y muchas veces le dan esas pequeñas regalías a los diputados para que mantengan determinada conducta legislativa. Hay un par de propuestas, le voy a decir, la propuesta de reducción de diputados. En el caso del diputado independiente llevaba esa propuesta como candidato a diputado. Ahora el candidato a la vicepresidencia del país, el doctor Félix Ulloa, creo que no es que sean iguales, pero en que sí logran llegar a un acuerdo, digámoslo así, es que la reducción de diputados es importante. La pregunta es, usted que tiene experiencia como diputado en la Asamblea Legislativa, ¿cree usted que eso es factible? Mire, estas medidas, primero, son poco factibles,
pero en segundo lugar son poco eficientes. Es que el problema de la Asamblea Legislativa es de calidad. ¿Cuál es la calidad del representante que está sentado en una curul y que el pueblo ha electo? Lo que tenemos que resolver es eso. Necesitamos una Asamblea Legislativa con verdaderos servidores. Necesitamos una Asamblea Legislativa que cumpla su función constitucional. Necesitamos una Asamblea Legislativa que esté al servicio de los intereses ciudadanos y que se cumpla la verdadera esencia de la Asamblea Legislativa, que es ser la casa del pueblo. Y por lo tanto, al ser la casa del pueblo, debe de tener la expresión, debe de contener la expresión de todas las formas de pensamiento político. Es decir, yo creo que la clave de un cuerpo legislativo, de un cuerpo parlamentario, es que las distintas opiniones que se están en la sociedad puedan estar representadas. Para mí el punto de fondo es la calidad de la representación. De nada sirve que lo reduzcan a 50 si van a hacer lo mismo. Y yo le aseguro que aunque lo reduzcan a 25 diputados, no va a bajar el gasto. Se van a subir el sueldo, van a tener más empleados, van a decir que hay más trabajo, porque ahora estos 25 hacen el trabajo que antes hacían 84. Van a haber 1000 historias en las cuales no habrá ni calidad ni ahorro. Yo creo que a los problemas no hay que enfrentarlos por las ramas, hay que ir a la raíz. La raíz está en la calidad de los órganos del Estado. La raíz está en el hecho de que los salvadoreños debemos de aprender a elegir. Y ahora tenemos más oportunidades porque se elige sobre la base del voto por rostro. Por lo tanto, la gente tiene que ser más acuciosa, tiene que investigar para tratar de elegir a los mejores. Para mí ahí está. Aparte de que yo no le encontraría posibilidades de que esto se aplique, porque son los mismos diputados los que van a votar a favor de reducirse, y todos tienen una expectativa de reelegirse, y saben que si se reduce la Asamblea Legislativa, las posibilidades de reelegirse son menores. En estas circunstancias, eso es gastar pólvora en zanahorias. Creo que debemos de ser serios en las propuestas, y no es que no me guste, la propuesta de reducir el número de diputados, pero tiene que ser un debate serio en el que debe implicar la calidad. Si no, no vamos a resolver ningún problema y al contrario, los podemos agravar, porque por lo general los diputados que tratamos de representar a la ciudadanía somos los que menos recursos tenemos para pagar en las campañas electorales. Y tenemos una masa poblacional que vota por los que gastan más dinero en las contiendas electorales, por los que pagan más medios de comunicación, por los que pagan más propaganda, por los que le viven regalando cántaros y escobas a la ciudadanía. Esos son los que ganan. Por lo tanto, una reducción de diputados no necesariamente va a tener el beneficio que se cree. Por el contrario, puede haber una reducción de su capacidad en relación a lo que actualmente tenemos. Yo diría, piensen bien esas propuestas. No nos dejemos llevar por cantos de sirena. Los problemas que tenemos en el país son problemas estructurales en la economía, en la representación política y en lo social. Y tenemos que abordarlos con muchísima seriedad y no con propuestas aisladas. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el trabajo de la elección de los magistrados. ¿Eso qué ha pasado? ¿Por qué no se ha llegado a determinarlos? ¿Dónde está el trabajo de los diputados? ¿O qué sucede con la elección? Bueno, ya estamos rondando los 80 días de atraso. Es una situación insostenible. Unos minutos antes de comenzar esta entrevista, estaba conversando con un abogado que me dice, mire, yo tengo 6 recursos de amparo
y de habeas corpus presentados ante la Sala de lo Constitucional, que no me los pueden resolver porque no está constituida. Mientras tanto, tengo gente detenida que está en la cárcel pagando a lo mejor de manera injusta un delito o una falta, cuando perfectamente eso lo podría revisar rápidamente la Sala de lo Constitucional. Este es solo un pequeño ejemplo, muy pequeño, del daño que se está causando. Hay un informe que dio también recientemente el presidente de la Sala de lo Constitucional, de la Sala de lo Constitucional, el doctor Pineda Navas, en el que habla de que ya son cientos de recursos los que están pendientes de ser resueltos. Es una verdadera irresponsabilidad. ¿Qué está pasando? La incapacidad de los partidos políticos mayoritarios de ponerse de acuerdo en una propuesta común. Los intereses partidarios o de grupo privando por encima de los intereses de nación. Ese es el punto de fondo. Todos quieren tener control sobre el órgano judicial. Todos quieren evitar que el otro controle el órgano judicial. Y eso lleva a una aritmética imposible. ¿Por qué? Porque fíjese cómo, para explicarles a los amigos cómo estaría constituida la aritmética. 84 diputados son la totalidad de la Asamblea Legislativa. 56 votos se necesitan para poder elegir a los magistrados, porque es mayoría calificada 2/3. Arena tiene 37 diputados y el Frente tiene 23 diputados. Juntos hacen 60 diputados. Es decir, juntos podrían llegar a un acuerdo y elegir a los magistrados de la Corte, aunque los demás no estemos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Arena tiene compromisos con el PCN y con el PDC, que además son sus aliados en esta elección presidencial. Y el FMLN tiene compromisos con Gana, que le ayuda en su dinámica de gobernabilidad. Entonces no los pueden dejar solos. No pueden juntarse estas dos fuerzas políticas que sumarían 60 votos sin tomar en cuenta a sus aliados. Entonces se conforman dos grupos. Por un lado, Arena, que tiene 37, PCN, que tiene 10, y PDC, que tiene 3. Juntos hacen 49 diputados. ¿Tienen mayoría simple? Sí, pero no pueden elegir, no tienen los 56. Por otro lado, se juntan los 23 del FMLN y los 10 que tiene el partido Gana. Entonces, ahí se juntan 43 votos. Perdón, creo que en el anterior le dije PCN 10, PCN solo tiene 9 en el anterior bloque. Pero volviendo a este, son 23 y 10, 33. No tienen mayoría simple, pero pueden detener la mayoría calificada. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que ninguno de los dos bloques puede elegir, pero que los dos bloques pueden vetar. Es decir, lo que tienen es una llave negativa. ¿Por qué tienen una llave negativa? Porque la llave es para mantener cerrada la puerta de la elección, no para abrir la puerta de la elección. Y ahí es donde se ha dado el problema. Ahí hay un problema de control, de cuántos te tocan a vos y cuántos me tocan a mí, no logran ponerse de acuerdo. Y eso hay que decirlo con toda franqueza. Lo que hay detrás ya son intereses partidarios,
intereses de grupos de poder económico que muchas veces no los vemos, son invisibles, pero que se mueven a través de las cúpulas partidarias y a través de ciertas organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, que están generando toda una presión negativa que nos lleva ya a esta situación. Rondamos los 80 días sin magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sin sala de lo constitucional. ¿Qué tanto tiempo o qué plazo máximo tienen en la Asamblea Legislativa para poder tomar la decisión? ¿O es que sin llegar a un acuerdo los anteriores vuelven a mantenerse en las magistraturas? ¿O cómo es? No, todo funcionario, tanto de elección popular como de elección de segundo grado, es electo para un periodo determinado. Una vez terminado su periodo, él se tiene que ir, aunque no haya sido nombrado su sustituto. Esa es la realidad jurídica que tenemos en este momento. Tiene cosas positivas y cosas negativas, como podemos ver. Nadie se puede quedar un día más. Es decir, el presidente de la República no puede decir, mire, como no han electo presidente, me voy a quedar un ratito más. No se puede. Para todos los funcionarios es esa norma. Pero por otro lado también no hay normas claras de cómo la Asamblea Legislativa enfrenta consecuencias si no elige a tiempo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una situación que yo le llamo de pronóstico reservado. ¿Por qué le llamo así? Porque podría ser que hoy, al terminar esta entrevista, me llamen y me digan, mire, estamos convocando de urgencia a la Comisión Política porque hay posibilidades de un acuerdo y yo salgo corriendo de aquí para la Asamblea y efectivamente hay un acuerdo y mañana se convoca una sesión plenaria y se elige. Esa es una posibilidad. Pero puede ser que lleguemos al fin de año y eso no haya sucedido. Puede ser que lleguemos a las elecciones presidenciales y ya hay un fuerte rumor de que esto se va a resolver hasta después de las elecciones presidenciales. No digo que sea cierto, digo que hay un rumor fuerte, porque al parecer para ciertos partidos políticos ofrece ventajas el no tener sala de lo constitucional. Además, hay que tomar en cuenta que las elecciones en todas partes del mundo polarizan el ambiente, lo ponen tenso. No hay país, por democrático, por civilizado que haya en el mundo, que no ponga tensa la situación en el momento de una elección. Y más tensa se pone entre más subdesarrollado y más incultos políticamente somos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos entrando en una dinámica en la que ya la otra semana empieza la campaña presidencial de manera formal. El Tribunal Supremo Electoral va a convocar a elecciones y entramos a esa locura de las campañas electorales. En medio de esa locura y de los pleitos, ¿va a poder haber acuerdo? Tengo dudas. Y se la voy a complicar más. Ya la elección del fiscal general de la República se acerca. El periodo del fiscal actual está terminando. Y lo que es más, eso toca en enero, y lo que es más, ya el actual fiscal ya anunció su interés en reelegirse. ¿Qué significa? Que ya entró en campaña electoral el fiscal. Entonces, se nos está cruzando la elección presidencial, la elección de fiscal general de la República, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 3 elecciones mezcladas
Usted me puede decir, mire, son de naturaleza diferente. La cosa es lo que elige la asamblea, que es al fiscal y los magistrados, y otra cosa es lo que el pueblo va a elegir, que es al futuro presidente. Yo le digo, sí, formalmente tiene toda la razón, pero en el ambiente político, en la coyuntura, se nos está metiendo. Imagínense qué complicación. Se la complico más, para que vean el juego de ajedrez que hay. Vamos a ver. Sí. Esta mañana se presentó el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa a entregar a la Presidencia y a la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, de la cual yo soy parte, el presupuesto general de la Nación del próximo año. Y el ministro fue muy claro y dijo, este presupuesto viene desfinanciado en más de 1.000 y no sé cuántos millones, casi los 2.000 millones, viene desfinanciado. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir una serie de gastos que no es posible cubrirlos si no es con préstamos. Según la sentencia de la sala que acaba de terminar su periodo, no se pueden aprobar presupuestos desfinanciados. ¿Cómo se financia un presupuesto? Aprobando por una parte ese presupuesto, pero al mismo tiempo aprobando los créditos, los préstamos que van a hacer viable ese presupuesto. Pero resulta que si bien el presupuesto general de la Nación, que es ley secundaria, se aprueba por mayoría simple, los préstamos se aprueban por mayoría calificada. Es decir, estamos volviendo al mismo diseño de los 56 votos. Entonces, si queremos presupuesto general de la Nación, no necesitamos 43 votos, necesitamos 56 votos. Se nos cruzan, ojo, cosas de manera y de naturaleza diferente, pero que se nos mezclan en esta coyuntura. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, elecciones presidenciales y aprobación del presupuesto general de la Nación. Imagínense usted el nivel de complicación, Eric, que vamos a tener. Va a ser para varias entrevistas y para buenos programas. Eso, sí, muy interesante todo lo que nos ha comentado, José. Es que realmente o se llega a un diálogo por el bien del país o siempre llegamos a lo mismo, a repartición de cuotas. Entonces, está complicada la situación. Como dices, son... Y es que lo que a nosotros nos golpea, Eric, es que no tenemos cultura de concertar. Es que una sociedad es un conjunto de intereses distintos, dispersos, contradictorios muchas veces. Hay intereses de grupos empresariales que son contradictorios con los grupos de trabajadores. Hay intereses de una compañía constructora de vivienda que entra en choque con los intereses de los ambientalistas. Los comerciantes entran en contradicción entre ellos porque compiten, es decir, nuestras sociedades son sociedades de múltiples intereses y de diversos intereses. Y entre más moderna es una sociedad, más intereses hay. ¿Cuál es la clave entonces? Que existan instancias de diálogo, de concertación, donde esos intereses puedan ponerse sobre la mesa. Y como bien usted dice, con una visión de país se puedan ir resolviendo. De eso no hay cultura en El Salvador. Han habido momentos grandes luzazos, como fueron los acuerdos de paz en 1992, para poner un ejemplo, en que se logró un gran acuerdo nacional que permitió terminar la guerra, en que se hicieron cambios muy importantes. Pero eso fue un luzazo, fue como una estrella fugaz que por unos segundos ilumina la noche oscura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los salvadoreños tenemos que aprender también, como parte de nuestra cultura,
postura política, no solo a elegir, sino también a concertar, a negociar. La negociación no debe de ser una mala palabra. Usted tiene un interés y yo tengo otro y nos ponemos de acuerdo en cómo lo más importante es de lo que usted quiere y de lo que yo quiero lo sacamos adelante y algo vamos a tener que ceder. Eso es negociar. Eso es lícito, eso es bueno en política. El problema es que esas palabras se han prostituido por los estilos de negociación, porque las negociaciones han sido solo sobre la base de prebendas para determinados grupos, sin ver el interés nacional. Pero los países que se han desarrollado lo logran sobre la base de grandes acuerdos de nación de largo plazo y de crear instancias, instituciones y mecanismos que les permite seguir construyendo los nuevos consensos. Así se construyeron los Estados Unidos. Así se está construyendo una Europa unida, que fue destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la medida en que se mantengan la unidad, la capacidad de acuerdo van a avanzar. En la medida en que esas estructuras de concertación, de encuentro, de acuerdos comunes se comienzan a deteriorar y a perder, comenzamos a entrar de nuevo al subdesarrollo. Eso nos pasa a nosotros como nación. Bueno, pues por cuestiones de tiempo se nos quedan muchos temas para analizar. Esperamos que muy pronto lo tengamos nuevamente en este espacio, la entrevista El Heraldo SV, don Juan José. Claro que sí, Eric, ha sido un gusto esta conversación. Ojalá que llegue a muchas personas y lo que queremos es hacerlas pensar. Yo creo que la clave de una entrevista como esta es que la gente reflexione sobre los problemas que tenemos en el país. Yo no vengo a decir la verdad, yo vengo a trasladar una posición en la que creo, por la que estoy luchando. Pero hay otra gente que ve las cosas de otro modo y eso es bueno. Tenemos que aprender a discutir ideas diferentes. Así es que no digamos adiós, sino puntos suspensivos. Y hasta pronto. Hasta pronto. Pues bueno, muchas gracias, don Juan José, y este ha sido el espacio de la entrevista. Pues que tengan una bonita tarde y pues los esperamos para la próxima. De acuerdo, un abrazo.